La imponente presencia de la Gran Pirámide tiende a eclipsar todo a su alrededor, motivo por el que con demasiada frecuencia se deja de lado a sus compañeras en la meseta de Giza. El título de esta serie de vídeos, Las pirámides olvidadas, responde precisamente a esta situación. En esta serie estudiaremos las pirámides de la cuarta dinastía egipcia, que son las que levantan sospechas en cuanto a la versión oficial de que fueron las tumbas mastodónticas de los faraones de dicho periodo histórico, que a menudo opacadas por la sombra de la Gran Pirámide pasan a un injusto segundo plano. En este primer capítulo le toca el turno a la pirámide de Kefren. Aunque su mención es escasa y rara vez se le otorga el protagonismo que merece, la pirámide de Kefren no solo se alza como digna compañera de la Gran Pirámide, sino que, como veremos a continuación, en ciertos aspectos supera a la última de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún perdura en nuestros días. Como decimos, desde hace siglos la Gran Pirámide acapara toda la atención y ha sido objeto de debate por numerosos factores, que ya abordamos en un vídeo anterior del canal. No obstante, la pirámide de Kefren, aunque frecuentemente eclipsada por la monumentalidad de su predecesora, en términos de esplendor y sofisticación arquitectónica, se erige como un competidor más que digno. La construcción de este coloso se atribuye al faraón Kefren, quien fue el cuarto faraón de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Según algunas fuentes históricas, Kefren era el hijo de Keops y de la reina Genutsen, aunque otras fuentes afirman que su madre fue la reina Mirtitis. Esta discrepancia en los registros se debe a la falta de documentos detallados sobre el linaje real, lo cual es una característica común en la problemática que afrontan los egiptólogos cuando tratan de reconstruir la historia del Imperio Antiguo. Kefren asumió el trono después del reinado de su hermano Diedefra, cuya pirámide, hoy derruida y que visitaremos en otro vídeo de esta serie, también ha sido motivo de debates y controversias. Existen varias teorías acerca de la duración exacta de su reinado. La estimación oficial y más conservadora le atribuye alrededor de 25 años en el poder, basándose en listas de reyes disponibles y en análisis arqueológicos. Sin embargo, autores clásicos de la antigüedad, como el sacerdote egipcio Manetón, le asignan un reinado de 66 años, probablemente basándose en tradiciones orales o en documentos hoy perdidos. Asimismo, los historiadores griegos Heródoto de Halicarnaso y Diodoro de Sicilia coincidieron en que Kefren gobernó durante 56 años, lo cual revela la dificultad de establecer con certeza la cronología de los faraones de este periodo de la historia egipcia. Una vez hecho este breve repaso por la vida de Kefren, vayamos con la pirámide. Esta se encuentra 400 metros al sudoeste de la Gran Pirámide, perfectamente alineada en diagonal con esta. Una de sus características, quizá la más conocida y llamativa, es que es la única de las pirámides de Giza que aún conserva en su cúspide parte del revestimiento exterior que las cubría. Durante la dinastía XIX se desmontó parcialmente el revestimiento para construir un templo en Heliópolis por orden de Ramsés II. No se sabe cuándo fueron robadas el resto de las piedras de la cubierta. Algunos suponen que todavía estaban en su lugar en 1646, cuando John Gibbs, profesor de astronomía de la Universidad de Oxford, en su obra Piramidografía, escribió que si bien sus piedras no eran tan grandes ni estaban tan regularmente colocadas como las de Keops, la superficie era lisa e incluso libre de oquedades o desigualdades, excepto en su cara sur. Aunque otras fuentes afirman que la pirámide se desmontó en el siglo XIII, al igual que la Gran Pirámide, para usar el revestimiento en la reconstrucción de El Cairo. Como vemos, en este punto no hay mucho consenso entre los egiptólogos. A simple vista, la pirámide de Kefren parece más grande que la Gran Pirámide, aunque esto es simplemente un efecto óptico provocado por su ubicación en una parte más elevada de la meseta de Giza. Exactamente 10 metros más arriba, según las mediciones que llevaron a cabo Howard Weiss y su ayudante John Shea Perrin en 1837 y que siguen siendo válidas hoy en día. La altura original de la pirámide de Kefren era de 143,5 metros, tan solo 3 metros inferior a la Gran Pirámide, aunque en la actualidad su altura se ha reducido hasta los 136, también 3 metros por debajo de la altura actual de la Gran Pirámide. El volumen total de la pirámide es de 2,2 millones de metros cúbicos, en comparación con los 2,6 de la de Keops.
En consecuencia, el volumen total de la pirámide de Kefren es aproximadamente un 15% menor que la Gran Pirámide. Las dimensiones de la pirámide de Kefren son tan similares a las de la Gran Pirámide que se calcula que para su construcción se emplearon 2,13 millones de bloques de piedra, una cifra comparable a la de su imponente hermana mayor. Estos bloques, que pesan en promedio 2,5 toneladas cada uno, presentan características casi idénticas a los utilizados en la estructura de Keops, aunque su encaje no sea tan preciso como los de esta. La piedra utilizada es caliza, proveniente de diferentes canteras como la de Tura, aunque una característica poco mencionada es que la primera hilada de piedras no está construida con caliza sino con granito negro, característica que ya observó Heródoto de Halicarnaso en el siglo IV a.C., quien destacó que la primera grada estaba hecha a base de piedra etiópica moteada. Quizás hayas oído mencionar alguna vez que para edificar la Gran Pirámide el trabajo implicó tallar, trasladar y posicionar una piedra de 2,5 toneladas cada 2 minutos y medio, de manera ininterrumpida durante los 20 años que duró su edificación. Pues bien, si extrapolamos estos cálculos a la pirámide y a los años de reinado de Kefren, nos encontramos con cifras asombrosamente parecidas, lo cual subraya la magnitud de la obra. Veamos algunos cálculos que pueden ayudarnos a entender la envergadura de la tarea. Esto sugiere que los constructores habrían tenido que tallar, mover y colocar un bloque de 2,5 toneladas cada 6 minutos, trabajando las 24 horas del día sin descanso durante 25 años. Si consideramos una jornada laboral de 12 horas, el número se reduce a un bloque cada 3 minutos. Es asombroso y difícil de creer. Este dato por sí solo plantea las mismas preguntas que plantea la Gran Pirámide, pero hay más. Analicemos ahora el peso total de la pirámide, estimado en 4,9 millones de toneladas. Esto significa mover alrededor de media tonelada por minuto durante 25 años trabajando las 24 horas del día. Si ajustamos este cálculo a una jornada laboral de 12 horas, la cifra sube a casi 1 tonelada por minuto. Repito, prácticamente 1 tonelada por minuto ininterrumpidamente durante 25 años. Por si esto fuera poco, su orientación hacia los puntos cardinales es tan perfecta como la de Keops, con un error de tan solo 5 centésimas de grado. Una hazaña difícilmente alcanzable incluso hoy en día. Aunque los egiptólogos manifiesten que esta precisión se consiguió a base de medidas manuales, defender esto es demostrar una falta de comprensión acerca de lo que se está afirmando. Recordemos que este error es equivalente al ancho de una moneda de euro vista a 1 kilómetro de distancia. A la vista de estos datos es comprensible el escepticismo de algunos, ya que incluso con la gran cantidad de trabajadores a disposición, esta tarea parece más allá de las capacidades de la época. Pues recordemos que los egiptólogos no le otorgan a la cuarta dinastía el conocimiento de otro metal que el cobre, desconocían el uso de la rueda y sus martillos eran de piedra o madera. Vamos a realizar una comparativa entre la pirámide de Kefren y la Gran Pirámide para tener una comprensión más detallada de la magnitud del desafío que conllevó su construcción. En vídeos anteriores hemos destacado la precisión geométrica de la Gran Pirámide, pero el análisis comparativo revela que la pirámide de Kefren alcanza un nivel de exactitud similar, si no superior. La desviación promedio en la longitud de sus lados es de apenas 0,038 metros, mientras que la Gran Pirámide es de 0,058. Esta diferencia es notable si se considera que la pirámide de Kefren posee un área de base aproximadamente un 7% menor que la de Keops, lo cual implica una conservación casi perfecta de las proporciones. Lograr tal grado de precisión en estructuras de 53.000 y 46.000 metros cuadrados respectivamente no solo es una proeza arquitectónica difícilmente asumible por los egipcios de la cuarta dinastía, sino también una hazaña que incluso en la actualidad desafiaría a nuestras técnicas más avanzadas de construcción. Además de estos impresionantes números, no podemos olvidar la construcción de la Gran Esfinge de Giza, tradicionalmente atribuida a Kefren por la mayoría de egiptólogos. La Gran Esfinge, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo antiguo, se erige majestuosa en la meseta de Giza, guardiana eterna de los secretos del pasado.
Conocida por los árabes como Abu al-Hol, que se traduce como Padre del Terror, esta colosal estatua, con la cabeza de un faraón y el cuerpo de un león, mide aproximadamente 20 metros de altura y 73 metros de longitud, convirtiéndola en la escultura monolítica más grande jamás realizada. La esfinge, tallada en una sola roca de caliza, ha resistido vigilante el paso del tiempo y los factores climáticos, aunque la evidente diferencia de erosión entre la cabeza y el resto del cuerpo ha provocado encendidos debates acerca de su antigüedad real y plantea dudas más que razonables sobre si es más antigua de lo que se cree, y que simplemente la cabeza pudo haber sido retallada en tiempos de Kefren, lo que explicaría esas diferencias de erosión. A pesar de esto, su expresión enigmática sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y visitantes de todo el mundo. Alrededor de la esfinge han surgido numerosas teorías sobre su origen y significado. Algunos, como hemos mencionado, sugieren que su rostro representa al faraón Kefren, mientras que otros creen que simboliza al dios del sol Ra, en un intento de vincular el poder terrenal con el divino. Las excavaciones y estudios continúan revelando más sobre su historia, pero muchos secretos permanecen todavía ocultos bajo la arena que probablemente se los haya tragado para siempre. Pero ahí no acaban las proezas arquitectónicas del hijo de Keops, pues el legado de Kefren no se limita a estas dos estructuras. Al lado de esta monumental escultura se encuentra el denominado Templo de la Esfinge. Este templo destaca por la presencia de una asombrosa cantidad de piedras megalíticas cuyo tamaño y peso desafían cualquier intento de explicación convencional. La teoría oficial sostiene que estos colosales bloques fueron transportados desde grandes distancias y arrastrados por el desierto hasta la meseta de Giza, para luego ser izados y colocados en su ubicación definitiva. Sin embargo, esta versión de los hechos se torna cuestionable al considerar la magnitud de un desafío técnico que no ha podido ser demostrado de manera práctica, sino únicamente a base de ilustraciones. Una situación similar se observa en el majestuoso Templo del Valle, descubierto por el gran egiptólogo Auguste Mariette en 1852 y a veces confundido con el Templo de la Esfinge por encontrarse adyacente a este. En 1860, Mariette descubrió en el Templo del Valle la fabulosa estatua sedente del faraón Kefren, tallada en un único bloque de diorita y que hoy puede verse en el Museo Egipcio del Cairo. El Templo del Valle es una obra que alberga megalitos de 200 toneladas y presenta un ensamblaje de piedras de precisión inigualable. Sus técnicas de construcción evocan ciertos paralelismos con las enigmáticas estructuras de los Andes, atribuidas a la cultura inca, lo que conlleva un nivel de pericia técnica que continúa desconcertando a los expertos. Tal vez esa complejidad sea la razón por la que rara vez se menciona la colosal empresa a la que se enfrentaron sus constructores. Las dificultades asociadas a esta obra parecen exceder con creces las capacidades de ingeniería atribuidas a la cuarta dinastía faraónica. De hecho, se podría argumentar que superan incluso los límites de nuestra tecnología moderna, lo que añade una capa más de misterio a este enigma arquitectónico del pasado. A la luz de todos estos datos, podemos concluir que el reinado de Kefren movilizó una cantidad de recursos igual o incluso superior a la de su antecesor Keops. Por tanto, su legado arquitectónico encierra misterios que, aunque menos debatidos, son igualmente fascinantes y dignos de mayor atención de la que acaparan. Vayamos ahora a visitar el interior de la pirámide. La primera exploración documentada de las cámaras internas de la pirámide de Kefren fue realizada en 1818 por el aventurero y arqueólogo italiano Giovanni Battista Belzoni. La entrada original estaba oculta bajo capas de escombros y no se conocía un acceso claro al interior. Incluso, desde largo tiempo se pensó que la pirámide era maciza, creencia que nos llega ya desde tiempos de Heródoto.
quien escribió que la pirámide no contenía ninguna cámara subterránea. Sin embargo, después de un arduo trabajo de limpieza y excavación, Belzoni en la cara norte dio finalmente por la entrada por la que pudo ingresar al interior. Desde allí descendió por el pasaje hasta llegar a la cámara interna, donde encontró un majestuoso sarcófago de granito rojo que albergaba unos huesos de bovino, probablemente de una vaca. No había ni rastro del faraón, ni vestigios de objetos ni de tesoro alguno. Esta ausencia de enterramientos en ninguna de las pirámides de Egipto es un tema fascinante que lleva a algunos a defender que esas estructuras jamás sirvieron como tumbas. Algo que, por cierto, ya dejó escrito Diodoro de Sicilia hace más de 2000 años y que hemos abordado en profundidad en otros vídeos del canal. Para dejar constancia de su logro, Belzoni grabó una inscripción que reza "Descubierta por Belzoni 2 de marzo de 1818", una marca que aún puede leerse en la actualidad y que ya forma parte indispensable de la historia de la pirámide. Esta mención a la inscripción dejada por Belzoni nos lleva a otro asunto sorprendente: la ausencia de inscripciones dentro de las pirámides de la Cuarta Dinastía, algo en lo que la pirámide atribuida a Kefren no es una excepción. La única inscripción conocida, aparte de la de Belzoni, fue registrada por el historiador árabe Ibn al-Salam. La inscripción, ya desaparecida, se encontraba en la pared este de la cámara del sarcófago. Belzoni también habló de una inscripción en árabe, probablemente la misma, y tras traducirla, su significado era: el maestro Mohammed Ahmed, lapicida, las abrió, y el maestro Othman estuvo presente en la apertura, y el rey Ali Mohammed estuvo presente desde el principio cuando se volvió a cerrar, lo que constata que ya los árabes penetraron en la pirámide en épocas anteriores. Quizás fuera el propio Al-Aziz Uthman, hijo del famoso Saladino, a quien le debemos la enorme oquedad que presenta la pirámide de Micerinos en su cara norte. El interior de la pirámide presenta un diseño estructural relativamente sencillo comparado con el de la Gran Pirámide o con el de la pirámide de Micerino. A pesar de la sobriedad de su distribución interna, sigue siendo una obra de arquitectura monumental, con características notables que evidencian una avanzada ingeniería. La entrada original, descubierta por Belzoni, conocida como la entrada superior, se encuentra en el lado norte de la pirámide, a unos 11,5 metros por encima del nivel del suelo. Esta entrada conduce a un corredor descendente cuya inclinación es de aproximadamente 26 grados. Al final del corredor descendente nos encontramos con un tramo horizontal de apenas 2,5 metros. Este pequeño corredor termina con la presencia de una fosa que comunica con un pasillo inferior ascendente que luego visitaremos. Esta comunicación ya se produce un poco antes a través de un estrecho pozo que pasó desapercibido para Belzoni y que finalmente fue descubierto por Howard Weiss. Una vez salvados los orificios de estas fosas, comienza el pasaje horizontal que se extiende en línea recta durante casi 40 metros hasta llegar a la cámara del sarcófago. La cámara del sarcófago es el punto principal del interior de la pirámide. Está situada directamente bajo la línea central de la pirámide, muy cerca de la base. La cámara tiene un diseño rectangular, con unas dimensiones aproximadas de 14 metros de largo, 5 de ancho y 6,8 de alto. Finalmente, en el centro de la cámara se encuentra el célebre sarcófago de granito rojo, que está parcialmente empotrado en el suelo y del que tan solo se veía la tapa en el momento de su descubrimiento. Además de la entrada principal, existe una entrada secundaria a nivel del suelo, también en el lado norte y al que se accede desde el exterior de la pirámide. Esta es la entrada usada hoy en día para el acceso de turistas. Esta entrada, conocida como la entrada inferior, fue descubierta por Howard Weiss y Perry y conecta con el mismo sistema de corredores que la entrada superior, pero a través de un pasaje más corto, de 34,15 metros, y con menos inclinación, de apenas 21 grados. En este punto había una enorme losa que cegaba el acceso y que fue retirada por Belzoni. El enorme peso de esta losa, junto con la estrechez del pasillo, hace inexplicable cómo tan pocas personas pudieron manipular una piedra de varias toneladas en un espacio tan reducido. Este acceso lleva directamente a un corredor horizontal de 16 metros de longitud.
en el que a la mitad de su recorrido se encuentra una estancia pequeña, de 3 por 2 metros. Frente a ella hay un corto corredor descendente de unos 7 metros de longitud que conduce a una cámara con techo a 2 aguas, con forma rectangular de unos 10 por 7 metros y que está completamente esculpida en la roca viva. De este espacio, rara vez filmado, llamado la cámara de descanso, se desconoce su función, pese a que hay algunas teorías, que van desde que era una cámara de almacenamiento hasta que era la auténtica cámara funeraria de Kefren. Otro misterio a añadir a la enorme lista de preguntas sin respuesta en lo referente a la construcción de las pirámides de la Cuarta Dinastía. Al final del canal horizontal hay otro ascendente de 24,4 metros que desemboca en la cámara del sarcófago. Aunque no es propiamente una entrada, aproximadamente a 9 metros del suelo, a unos 3 por debajo de la entrada original, existe un túnel, posiblemente excavado por ladrones, que se adentra de forma irregular en la pirámide y que desemboca en el pasillo plano que conduce hasta la cámara del sarcófago. Belzoni lo estudió, pero desistió de agrandarlo debido al enorme peligro de derrumbe. El interior de la pirámide de Kefren, como el de muchas otras pirámides, carece de sistemas de ventilación naturales, lo que puede generar una atmósfera bastante húmeda y opresiva. Sin embargo, la conservación de la estructura y la disposición de los bloques de piedra han mantenido la pirámide en buen estado a pesar de estos desafíos ambientales. En la cámara del sarcófago, tanto en la pared norte como en la pared sur, existen dos entradas que se asemejan a los conductos de ventilación encontrados tanto en la cámara del rey como en la cámara de la reina de la Gran Pirámide. Pero estos conductos apenas se adentran unos pocos centímetros dentro de la estructura y acaban abruptamente sin llevar a sitio alguno. Hasta aquí nuestro recorrido por la majestuosidad de la segunda edificación más voluminosa jamás construida en la Tierra. Las dimensiones y los datos son tan abrumadores que en ocasiones resulta desconcertante que no se hayan hecho más estudios de esta magnífica estructura, pero la pirámide de Kefren merece su justo lugar en la historia. Ya hemos abordado en otros vídeos del canal las dudas y controversias en torno a la antigüedad y el origen real de las pirámides atribuidas por la egiptología a la Cuarta Dinastía faraónica. Para no hacer este vídeo redundante, os animo a verlos, pues en ellos se repasan todos los datos que llevan a algunos a poner en duda las hipótesis oficiales y a plantearse si los egipcios de la Cuarta Dinastía son los únicos arquitectos de su propio legado o si puede haber algo desconocido detrás de sus pormentos. La grandiosidad y perfección que presentan estos monumentos nos conectan con tecnologías olvidadas y civilizaciones perdidas. Y estas teorías seguirán existiendo y tratando de buscar explicaciones, al menos mientras las hipótesis oficiales sigan siendo tan débiles en muchos aspectos. ¿Estamos quizás malinterpretando la historia? ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en comentarios, siempre los leo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar tramis.net para comprar tu copia del libro. Dale una oportunidad, igual te sorprende.